Capítulo 20. El diablo no es tan torpe como se cree. Los días en la granja siguieron siendo los mismos. Mucho trabajo, empleados con cara fea, trabajaban de mala gana, estaban mal pagados y maltratados. Ni la expectativa de una nueva cosecha. A Sergei, celoso, no le agradaban las frecuentes visitas de su amante a la casa del mujik Sumarokov, tragaba silenciosamente, a veces, envenenaba a Norovod, diciéndole: Sumarokov es un empleado caro, Norovod. Lo sé, Sergei, cuando termine esta cosecha, despediré al profesor. Pondré una excusa. Norovod pensó que se refería al alto salario de Semión. No se trata del profesor, sino de Sumarokov. Si visitas su isba verás el lujo que tienen, gracias a los favores de tu esposa, quien no se cansa de brindarles una vida abundante. Norovod ya había bebido media botella de vodka, no se dio cuenta, pero miró al capataz. No me digas, Sergei. No conozco esta actitud de mi esposa. Ve a comprobarlo y aprovecha para visitar los campos. Norovod temblaba, su salud estaba quebrantada, apenas podía mantenerse en pie. Su estado había empeorado en los últimos días. Iré mañana. Sergei ya estaba familiarizado con esa actitud. Norovod, a él no le molestaba nada. El capataz se fue refunfuñando. ¿Por qué no te mueres, viejo tonto, ya que no sirves? Si Norovod lo escuchó, no le prestó atención. Los dos tenían mucha culpa juntos, incluido Sergei, el único que podía darle información sobre el paradero del hijo de Sasha, su desafortunada Batiushka. Como no sabía qué pasó con su nieta, le mintió diciéndole que la habían matado mientras escapaban. Oh, noche infeliz. Nunca volveré a tener paz. Sacha, ¿qué le has hecho a tu padre? ¿Dónde estás, hija mía, que no te veo? Ven, al menos tu fantasma, que me entristece, pero se queda conmigo. Venir. Norovod, sin sospecharlo, atrajo hacia sí y mantuvo atrapado al espíritu de Sacha quien, a través de esta constante evocación, no encontró fuerzas para emprender el vuelo necesario para su propia liberación. Ambos sufrieron. El viejo Norovod era una imagen de desequilibrio y su manera de actuar creaba a su alrededor una terrible atmósfera de desolación y revuelta, pues cuando apareció Sacha, detrás de ella venían las pobres víctimas de la finca, algunas salvajemente sacrificadas por su voluntad, combinada con el mal de la tierra. Sergei. Todos se alejaron de su empresa. La bebida lo empeoraba, los niños le temían, nadie los visitaba. Los empleados estaban a merced de Sergei. Si alguno de ellos se quejaba con el jefe, era hora de perdido. Norovod estaba en manos de Sergei y los espíritus vengativos. Solo la señora Norovod seguía manteniendo el respeto, para no impedir la invasión de su mansión, tal era la revuelta de los mujiks. Y, si eso sucediera, Sergei y sus dos hombres, que permanecían en guardia, no serían suficientes para detenerlos. Capítulo 21. Kostia. En los campos de centeno de la granja la realidad era otra, los mujiks hablaban animadamente, o mejor dicho, muy enojados. Sumarokov los escuchaba sin interrumpirlos y evaluaba sus quejas. Muchos tenían razón. Trajeron en sí la fuerza que da vida al hombre rural que, aunque aplastado por la lucha, de repente busca, en un intento de cambiar las cosas, el valor suficiente para afrontar la adversidad o, si es necesario, dar la vida por un ideal. Un hombre, aún joven, conservando sus rasgos nobles, pero muy maltratado debido a su difícil vida, dirigía la conversación y todos lo escuchaban, como si en él estuviera la liberación de la amarga servidumbre de sus hijos, del pueblo ruso. Era el camarada Kostia, que comenzaba a surgir, invitando a los campesinos a unirse a un régimen cooperativo, en un intento de mejorar sus condiciones de vida. Era un idealista, cuyas ideas agradaban a la mayoría, pero a veces eran mal interpretadas. Sin embargo, su poder de persuasión y su simpatía fueron ganando nuevos adeptos a su ideal. ¿De dónde sacó este joven tantas ideas que parecían la salvación de la madre Rusia? Kostia, sin embargo, no estaba solo, detrás de él iban otros revolucionarios que no aparecieron, maestros, médicos, intelectuales, algunos hijos de la aristocracia. Kostia contagió a todos con sus discursos. Él mismo era la imagen del entusiasmo y del vigor. Su coraje e inteligencia brillaron en sus ojos, retratando al hombre inusual que había venido a desacreditar al viejo régimen que sacudió el suelo de la Santa Rusia. Sus reuniones se llevaban a cabo en secreto, subrepticiamente.
Nadie sospechaba, por ahora. Sumarokov también participó en estas reuniones. Después de estas reuniones, Sumarokov se enojó aún más contra este régimen que explotaba el trabajo de los campesinos y enriquecía a los patrones. Sabía cómo sus amigos eran maltratados y discriminados, sin derecho a nada. Recibieron como pago comida y una incómoda cabaña para vivir. En invierno tenían que mendigar leña y ropa de abrigo y los hijos de los mujiks nunca tenían acceso a la escuela. Los niños crecieron tan analfabetos y enojados como sus padres, mientras los señores de las propiedades pasaban sonriendo con sus lujosas troiques, ricamente vestidos. Lo peor no fue el lujo del que alardeaban, sino el trato despreciable, considerando a los campesinos como si fueran animales. Los señores de la tierra tenían plenos derechos sobre sus vidas. Vivían esclavizados porque no tenían otra opción. Los rusos que ya no eran aptos para trabajar y los niños enfermos desaparecieron misteriosamente. Las mujeres más bellas y sanas fueron llevadas al servicio de los señores y de sus comandantes más queridos. El periodo de 10 años, establecido por la ley local, fue el más duro para los trabajadores, que sufrieron una agresión total a los valores humanos. La revuelta fue tan grande que Kostia apareció en medio de ellos, como un salvador, Cristo Redentor. Peor que la pobreza y tiranía de los amos, fue la traición de algunos, que denunciaron a sus propios compañeros, en su afán de ganarse el favor de su patrón. Tristes ocasiones en las que el suelo blanco de la madre Rusia se tiñó de rojo con la sangre injustamente derramada. Muchos mujiks se dieron cuenta de que Kostia tenía razón y que sus ideas constituían una hoja de ruta segura para liberarlos de ese cautiverio infernal. Prestaron atención a su discurso: camaradas, hijo de un campesino que no tiene derecho a la educación, crece como un pobre y muere como un animal. La vergüenza azota nuestra tierra. ¿Por qué? ¿Es el destino? ¿Es la vida la que así lo quiere? No, nada de eso. Es la complacencia, la ignorancia, la superstición, el miedo lo que nos hace temblar y rendirnos ante un régimen tan absurdo que nos quita nuestras más queridas esperanzas. La falta de dignidad humana convirtió a los rusos en esclavos. Somos la mayoría. Sin nuestras armas, los boyardos 17 no comen, sin nuestro trabajo no construyen sus mansiones y palacios, no viajan, no visten lujosamente o no utilizan carruajes ricos para transportarse. Y el pobre mujik tiene que construir sus incómodos trineos y carros o, por falta de madera, patinar sobre viejos palos, poniendo en riesgo su vida. O peor aún, afrontar la distancia a pie. ¿Y nuestras direcciones? En ese momento Kostia hizo una pausa, el silencio era total. Continuó: camaradas, la única manera de cambiar esta situación y revertir tal disformidad es unirse en torno a los ideales de aquellos que ya han comenzado a alimentar en sí mismos la esperanza de reformas sociales. Adelante, camaradas. Armémonos de coraje y de fe. ¿Qué podemos hacer, camarada Kostia, para que compartan más comida con nosotros? Interrumpió un trabajador que seguía atentamente el discurso. Todo cambio requiere el sacrificio de unos pocos más audaces. Estoy dispuesto a encabezar la primera cooperativa, que ahora explicaré. En primer lugar, es necesario que tomen conciencia de los horrores perpetrados en el suelo de la patria rusa, de las torturas y del mal al que fueron sometidas nuestras familias. ¿Quién de ustedes logró llegar a los 10 años, con derecho a una pequeña isba y a un terreno como garantía de supervivencia? El silencio fue general. Nadie tuvo el coraje de responder. Pues bien. ¿Has analizado las razones por las que no lo lograste? Los mujiks continuaron con la cabeza gacha, sin atreverse a enfrentar al camarada Kostia, considerando correcta su observación. Ninguno de los presentes había logrado el destino deseado. Sumarokov se levantó y respondió a Kostia: el derecho a la tierra y a la vivienda es una ilusión, camarada Kostia. En estos años de lucha, he visto a un mujik desaparecer de la noche a la mañana, sin que nadie sepa su paradero, mientras su esposa e hijos están a merced del destino. Nos tratan como animales en el pasto. Kostia, animado por el apoyo de Sumarokov, le dirigió una mirada inteligente: al menos alguien se levantó con valentía, señalando sus dificultades. Los demás, tan pobres y subyugados, ni siquiera se atrevían a pensar, creyendo que todo lo que les sucedía era pura obra del destino. Vivían aparentemente conformes, pero en su corazón cultivaban el odio y el deseo de venganza, a pesar de ser ignorantes y sumisos a los males más absurdos. Temían por ellos y sus hijos. Tenían miedo de empeorar las cosas.
Aquellos encuentros que promovió Kostia despertaron en ellos el deseo de luchar para cambiar tan cruel destino. Comenzaron a surgir sentimientos de revuelta y adhesión a las ideas comunistas, entre uno u otro mujik. Cuando en el campo los campesinos supieron que Kostia vendría a hablar con ellos, el trabajo se hizo más fácil porque, finalmente, apareció alguien que se interesó por ellos. Todos estaban más emocionados. Kostia era visto como un líder, y su palabra, la salvación. Alma de mi alma, esas reuniones secretas animaron a los campesinos pobres y les dieron un sentimiento de importancia que nunca antes habían tenido. Los más temerosos pronto fueron convencidos por los más audaces y todos tenían el deseo de salir del cautiverio. Kostia les devolvió la alegría y la esperanza de una vida mejor. Incluso los mujiks que lograron obtener un pedazo de tierra, por pequeño que fuera, nunca escaparon del régimen bárbaro de su amo, porque todo su trabajo seguía dependiendo de su fuerza maligna. Al cabo de unos años, o incluso menos, el campesino se vio obligado a devolver lo ganado a su patrón, porque no tenía tiempo para cuidar su propiedad. No tenía sentido que los niños pequeños ayudaran en el trabajo y mejoraran sus vidas, porque, cuando crecieron, fueron sometidos a trabajos forzados, comiendo lo estrictamente necesario. Nunca lograron alcanzar la independencia. Kostia había realizado una encuesta entre los pequeños propietarios y analizado su pequeña producción, estudiando los medios para implementar la cooperativa que, en otros lugares que visitó, estaba dando buenos resultados y muchos de ellos estaban ganando autonomía. El valiente joven enfrentó la ignorancia del pueblo y dedicó su vida al ideal. Kostia tenía buenas relaciones con intelectuales, algunos de ellos hijos de aristócratas que, sensibilizados por las nuevas ideas que estaban surgiendo en la capital, no estaban de acuerdo con el régimen autocrático y querían un cambio. Eran los idealistas, hijos de la burguesía aristocrática, que se habían empobrecido y estaban también a punto de entrar en la servidumbre. Otros lo hicieron por puro sentimiento humanitario, no estaban de acuerdo con la actitud de sus padres y se inclinaban hacia la clase trabajadora, siempre de incógnito. Capítulo 22. Alex Norovod, un idealista. A la vida en la propiedad Norovod había cambiado significativamente con la presencia del profesor Semlon, quien se encontraba en aquel fin del mundo, por invitación de Alex, hijo de Norovod. Se conocieron en universidad y nos hicimos amigos. Semlon aparentaba ser un joven afectado, pero en realidad provenía de una clase de muilques arruinados, logrando estudiar, gracias a sus dotes artísticas e intelectuales. Destacó tanto que se ganó el favor de sus profesores, quienes pronto lo invitaron a enseñar. Queriendo volver a sus orígenes, Semlon, harto de la ciudad, aceptó la invitación de Alex para ir a trabajar para su familia. Ambos, sin embargo, habían coincidido en que sería mejor ocultar su amistad. Semlon tenía ideas similares a las de Kostia, y para ocultar sus verdaderas intenciones, decidieron que primero sería Semlon y luego Alex. Alex fingió ser un bohemio irresponsable para defender mejor sus ideales revolucionarios. Cuando el hijo de Norovod desapareció de escena, su padre y su familia lo juzgaron en cruceros por España. Sus viajes, sin embargo, fueron totalmente diferentes. Alex era conocido por todos los mujiks como Yago, y nadie sospechaba que era hijo de la aristocracia, y peor aún, del temido Norovod. Alex, Semyon y Kostia querían implementar sus ideas revolucionarias y liberar a los pobres mujiks de su condición servil y, para ello, idearon un astuto plan, en absoluto secreto, defendiéndose de la ira de los terratenientes. Al cabo de unos meses, cuando el maestro ya daba clases, con motivo de la aparición del fantasma que amenazaba la salud de la hija del mujik Sumarokov, Alex apareció de nuevo, en la escena de la granja, con su aire despreocupado de bon vivant, un bohemio de la aristocracia, que no pensaba en otra cosa que disfrutar de la vida y gastar el dinero de su rico padre. El chico elegante conversaba animadamente con su madre, cuando ésta le presentó a Semyon, el nuevo profesor de Sacha. Ambos, fingiendo verse por primera vez, se saludaron discretamente. Por fin tenemos a alguien que romperá la monotonía de este palacio. Elogió la feliz idea de su padre, llenando un vaso con una bebida. Sonia, al llegar su marido, ni siquiera se inmutó. Interesada en llamar la atención de Semyon, intentó acercarse a Alex, quien charlaba animadamente, en un rincón, con la profesora. En presencia de Sonia cambiaron de tema y comenzaron a comentar la última aparición del fantasma, hecho que interesó mucho a Semyon, quien quiso saber la opinión de Alex. Esa conversación deprimió a Alex, pues sabía que era resultado de la maldad de su padre. Vació la copa de una vez y la volvió a llenar, sin darse cuenta de que estaba siguiendo el mismo camino que su padre.
La bebida ya alteró su comportamiento y, pronto, completamente borracho, se enamoró de Sacha, su querida hermana pequeña. La maldición también cayó sobre él. La fiesta de celebración de la llegada de Alex terminó como siempre, padre, hijo e invitados borrachos. La señora Norbot estaba aún más desolada al pensar en su amada niña, que nunca volvería a sus brazos. Se sentía muy sola con la actitud de su marido y de su hijo, que ni siquiera tuvieron el valor de corregir la frivolidad de Sonia. Tales comportamientos la dejaron más deprimida que nunca. Por eso, iba muchas veces a la isba del recinto para hablar con Katienka y ver a Mayra. Allí, al menos, respiraba un aire más suave y equilibrado. Esa niña, cada día, se parecía más a su Sacha. Qué parecidos eran ambos. La pobre mujer trató de brindarle el mayor consuelo posible, llevándole comida, ropa de abrigo, algunos muebles, juguetes y adornos para el cabello. Su actitud acabó llamando la atención de Norbot. Capítulo 23. Norbot y el fantasma. Un día, el temido Norbot decidió comprobar con sus propios ojos si los comentarios sobre su esposa eran ciertos y bajó al recinto que no estaba lejos de su casa. Ese día había amanecido menos tembloroso y más alegre, ayudada por un criado de la casa, caminó lentamente hasta la isba del recinto que, desde la muerte de su hija, estaba cerrada, porque era allí, exactamente en la cabaña, según Sergei, donde se escondían ella y ese mujik. Nunca había vuelto a estar allí y ni siquiera le gustaba mirar hacia el costado de la cabaña. Allí vivían Sumarokov y su familia desde hacía muchos meses. En primer lugar, quería comprobar por sí mismo si los rumores de Sergei eran ciertos, y en segundo lugar, quería conocer a la hija de Julián Sumarokov, que también había visto el fantasma de su hija. El anciano había salido a escondidas, apoyándose en un rico bastón y en su sirviente. Era temprano. Sumarokov estaba en el trabajo y los hijos mayores estaban con el profesor Semión. Se paró frente a la isba, observando las mejoras que había realizado su empleado. Tenía que estar de acuerdo, Sumarokov era un mujik muy inteligente, trabajador y educado. Interesado por las mejoras que cambiaron por completo el lugar, observó el patio trasero, los pájaros que criaba Sumarokov, algunos renos y ovejas que guardaba en una especie de refugio que había construido solo para ellos. Allí se respira sencillez, limpieza y comodidad. Mientras Norbot inspeccionaba el exterior de la isba y sus alrededores, Katienka escuchó el ruido y miró por una rendija de la puerta al temido señor de la tierra. Asustada, abrió la puerta con cuidado y permaneció en silencio. El anciano reanudó su camino con la cabeza gacha, estaba muy destrozado. El anciano, curioso, empezó a observar a la familia de Sumarokov, sin tener el valor de acercarse a la muchacha, que le recordaba a su desafortunada Sasha Lesnovich. Parecía que algo le impedía hablar con ella, pero no ocurría lo mismo con su esposa. La mujer había estado demostrando claramente su felicidad al regresar de la isba, y él sospechaba que dicha felicidad provenía de vivir con la familia Sumarokovsky. Le intrigaba saber que su esposa prestaba tanta atención a una familia de mujiks. Eran orgullosos y no se mezclaban con los empleados, considerándolos bárbaros, analfabetos y holgazanes y debían ser tratados como perros. María, sé que vas a menudo a la casa de Sumarokovsk, ¿puedes decirme qué es lo que te atrae tanto? ¿No has visto lo trabajadores y educados que son estos campesinos? Sí, lo sé. Pero también tuvimos otros, así, y eso no quiere decir que te acercaras así. Su marido tenía razón y María Norbot no supo decirle la verdadera razón por la que se sentía tan bien yendo a la isba del recinto. Después de meditar un poco, se atrevió a transmitir a su compañero lo que realmente había encontrado en aquella pobre familia. Norbot, ¿has visto a la hija de Sumarokov? Es el retrato vivo de nuestra Sacha cuando tenía tu edad. Norbot se sorprendió y abrió mucho los ojos. ¿Qué dices, mujer? Nuestra hija está muerta, enterrada. Pero nadie sabe qué pasó esa noche, en realidad. Dijo la señora Norbot, poniendo a prueba a su marido, porque evitaban hablar de tal tema, para no despertar desconfianza entre ellos y el recuerdo del triste episodio que querrían olvidar, y que tanto había afectado sus vidas. Norbot frunció el ceño y murmuró, molesto, ¿te refieres al bastardo? Sí, Norbot, me refiero a nuestra nieta. Nunca me contaste lo que le hiciste. María Norbot se emocionó y se animó ante la fragilidad de su marido, hasta el punto de acercarse a él finalmente, mirándole los ojos rojos. Podría ser nuestra nieta. ¿Por qué te preocupa este destino ahora, si ni siquiera lo sé?
Ella murió. ¿Dónde está entonces tu cuerpo? Ella desapareció. María Alexandrovna Norovod estaba cansada de saber que su marido era el culpable de aquella tragedia y que él era el único que lo había provocado todo, por pura lástima. Ella no se acercó a él, al ver que él no respondía plenamente por sus acciones. Norovod, el temido señor, no era más que un anciano borracho, tembloroso y tembloroso. Aquel niño que había aparecido en la escena de la granja, cuyo parecido con su hija era innegable, le dio el valor para enfrentarlo. Y la materia, cubierta de cenizas, tomó gran proporción entre ellos, a ella, por la necesidad de saber exactamente qué había pasado con la hija de Sacha, a él, por tener que dar cuenta de un gesto que pesaba en su conciencia, una conciencia culpable que intentaba sobre todo ahogar en la bebida. Norovod, necesito saber qué pasó. ¿Quién autorizó la desaparición de nuestra nieta? ¿Fue Sergei o me equivoco? El marido palideció, no podía decir una palabra. Algo extraño le estaba pasando. Nerviosa, la mujer habló en voz alta, ¿estás sordo? Estoy hablando contigo. Norovod permaneció en silencio, su cerebro parecía bloqueado, sus manos temblaban y una fiebre nerviosa pronto lo sacudió por todo el cuerpo, resultando en un terrible ataque epiléptico. El viejo cayó. Intentó levantarlo, pero no pudo. Al verlo luchar en el suelo, se asustó y corrió a pedir ayuda porque, al caer, se había golpeado la frente contra el suelo y estaba cubierto de sangre. Su cuerpo se había puesto rígido, tenía los puños apretados y se retorcía en el suelo, babeando. Era una imagen horrible. Eso se sintió como el final. Después de unos cuantos minutos, todos corrieron a ayudar a su padre. Alex, ayudado por un criado de la casa, lo llevó a la cama. El anciano quedó paralizado, demostrando que, además del ataque epiléptico, también había sufrido una embolia cerebral. El caso era grave y Alex intentó encontrar al médico. El médico poco pudo hacer, caso irreversible, propio de un ictus con graves consecuencias. Norovod pasó semanas sin pronunciarse. Sabían que todavía estaba vivo, porque respiró y gimió. Su estado era deplorable. Nunca volvió a decir una palabra, solo sus ojos se movían, pero no reconoció a nadie más. El fantasma de Sacha estaba allí con él y su presencia aumentó su desesperación. Quería hablar, hizo intentos y el esfuerzo lo agotó, las lágrimas caían de sus ojos rojos y apagados. Desde la fatal caída han pasado algunas semanas en las que la familia se turnaba con el paciente. Norovod no pudo soportar el shock cuando descubrió que su nieta podía estar viva, pues pensaba que estaba muerta, tal como era su orden. Aquellos acontecimientos que con tanto esfuerzo intentó olvidar volvieron a la superficie. El shock lo paralizó por completo, y su conciencia le golpeaba tanto que ya no pudo soportarlo más y acabó desencarnado en la mayor desesperación y sufrimiento. Tiempo en que el espíritu de Sacha no lo abandonó provocándole una intensa amargura. Quise pedir misericordia a su espíritu y no pude. Nadie pudo ayudarlo. Norovod ni siquiera tuvo el alivio de pedir perdón por sus errores. Ahora aparecería en el plano espiritual para rendir cuentas ante Dios por los actos demenciales perpetrados contra los pobres mujiks y contra su hija Sacha. También se llevó a la tumba el secreto de la desaparición de su nieta, a quien había ordenado matar. Nadie lamentó la muerte de Norovod, ni siquiera sus descendientes. Solo María Norovod, su viuda, derramó lágrimas discretas, lamentando su desgracia y no su propia pérdida. Se liberó de un ser malicioso e insensible al sufrimiento humano, causante de todas sus desgracias. Caridad ordenó que se dijeran muchas misas por sus intenciones y pagó varias celebraciones en la iglesia según la tradición. Cuantas más velas y misas se decían, más salvación encontraba el difunto. El dinero de Norovod solo sirvió para enriquecer al sacerdote. Sin embargo, todo esto no fue más que una ilusión para la familia y una ironía para los mujiks que lo vieron como una falta de respeto más a Dios. Sergei, más temido que su jefe, asistió al funeral con su familia, porque nadie más que él confabulaba las acciones de Norovod. Alex asumiría el destino de las tierras de su padre, como único varón de la familia y heredero legítimo. Los mujiks estaban ahora completamente bajo el mando de Sergei. Muchos, en su ignorancia, creían que él era el dueño de la tierra. Hace mucho tiempo, Sergei, aprovechando el desequilibrio de Norovod y la ausencia de su hijo, se hizo pasar por el jefe, siendo temido y respetado. Cuando los sirvientes supieron que Alex era el hijo del amo y responsable de la propiedad, se calmaron,
sintiendo mejor suerte. Todo el mundo apoyaba el despido de Sergei.